Hablar de la influencia social del cristianismo en el mundo hace tiempo que ya no es considerar su trabajo humanitario, sino más bien todo aquello de lo que estamos en contra, sea esto o lo otro, o incluso lo que favorece nuestro propio interés. Ya el año 67 John Stott se lamentaba de esta reputación partisana que tenemos los evangélicos en el mundo, siempre a la defensiva o con una postura obstruccionista a cualquier cambio, e incluso buscando nuestro propio interés. Pero no fue así históricamente, ni es esa la misión que nos describe la Biblia para la Iglesia hoy. Los temas que constituyen los desafíos del cristianismo hoy, ese libro que Stott sacó en los años 80, lo inicia con una perspectiva histórica, como solía hacer él. Nos habla de la Reforma en el siglo XVI, de los avivamientos del XVIII, de la filantropía evangélica que hubo en el siglo XIX y cómo transformaron sociedades como la británica, que no solamente se opuso a la Revolución Francesa, sino que favoreció la abolición de la esclavitud en todo el mundo, la humanización del sistema en las cárceles, la mejora de las condiciones de trabajo en fábricas y minas que vemos en libros como los de Dickens, la educación para los pobres e incluso la defensa de los derechos de los trabajadores. Pero ¿qué ha pasado ahora para que los evangélicos no seamos conocidos más que por causas retrógradas y, desde luego, por un capitalismo salvaje? Algo se ha perdido de esa perspectiva histórica, nos dice Stott, que describió al cristianismo evangélico en la historia. La creciente influencia del movimiento evangélico en la política de Estados Unidos es sin duda un factor fundamental para entender los cambios que ahora estamos viviendo. Otro sería la conciencia que se ha extendido desde el catolicismo más conservador por la necesidad de defender la vida humana desde su propia concepción. Cuando pensamos, por ejemplo, en el silencio de hombres como Stott o Lloyd Jones, cuando se legaliza, por ejemplo, el aborto en Gran Bretaña en el año 67, que consideran algo como un mal menor, nos damos cuenta de cómo ha cambiado el movimiento evangélico en sus prioridades desde aquella época hasta los años 80, que empieza a haber claramente un movimiento fuerte pro vida. Las opiniones políticas son ahora determinadas exclusivamente por la posición que tenga un partido u otro frente al aborto. Para los cristianos, esta es la cuestión que decide todo. Cuando Schaeffer lanzó su Manifiesto Cristiano, el año 81, se preguntaba dónde estaban antes los evangélicos cuando empezaron a cambiar estas leyes en los años 60. Se empezó a hablar entonces no de una alianza, sino de una cobeligerancia con el movimiento pro vida, lo que dio lugar a manifestaciones con católicos como fue el llamado Festival de la Luz, donde habló Stott con Schaeffer y la Madre Teresa de Calcuta, en el parque que hay en el centro de Londres, Hyde Park, el año 83. Es la época también en Estados Unidos de la mayoría moral, con el presidente Reagan, y desde entonces los evangélicos se han concentrado juntamente con católicos en cuestiones, muchas de ellas que tienen que ver con la sexualidad, la reproducción, y las voces cristianas que tenían preocupación por la pobreza, la ecología, la discriminación racial, las condiciones laborales, el arte, la cultura, son cada vez menos a partir de entonces. Se consideran ya estos temas secundarios, lo importante es la vida misma y su defensa. This is a series of talks entitled Tensions. Esta es la presentación que hace el propio Stott de una de sus grabaciones más antiguas en la Iglesia de Londres, en la que describe la tensión de la vida cristiana y en concreto el tema del que hoy estamos hablando, la del mundo y el hecho de que estamos en él y la vocación y llamamiento que Dios nos ha dado en medio suyo. Es la tensión entre la santidad y la mundanalidad, dice Stott, en estas grabaciones que hacía ya no en público, sino en una sala después de las reuniones que había en la iglesia. Son las más antiguas que conservamos de él. Fue el tema que le preocupó hasta el punto de que en los años 80 hizo este gran libro que se llama Desafíos contemporáneos a la fe cristiana. Todavía sigue de inmensa actualidad, a pesar de que han pasado tantos años desde que lo escribió. Fue traducido al castellano en Buenos Aires y Grand Rapids, Michigan, publicado en una edición de René Padilla en la editorial Nueva Creación, que tenía Earthmans, la editorial de Michigan.
Luego volvió a aparecer en Sonderbaum, dentro de una editorial que tenía juntamente con Vida, ampliada con una sección extensa sobre bioética y todos los aspectos que tenían que ver con ello. Pero luego se volvió al texto estrictamente de Stott, que es el que se puede encontrar ahora también en una edición de libros Desafío, y que es para mí el mejor compendio realmente de lo que Stott tiene que decir sobre muchos temas actuales. Tim Dudley Smith, en su monumental biografía de Stott, habla también de la influencia que tuvo en él en esa época un profesor llamado Norman Anderson. Él tuvo mucho papel en el Congreso Evangélico Anglicano que hubo en Kiel en el año 67, con una ponencia sobre la mundanalidad cristiana, su necesidad y sus límites, se llamó. En el mundo de habla hispana, Anderson no solamente le conocemos por un libro sobre las religiones del mundo, que publicó la Casa Bautista el año 2000, pero su figura fue muy importante en Gran Bretaña para entender la importancia que tenía el cristianismo evangélico en esa segunda mitad del siglo pasado. Anderson había sido educado en Cambridge como Stott y había obtenido las mejores calificaciones de Trinity, la mejor facultad allí, antes de ir de misionero a Egipto, donde estuvo en los años 30. Estuvo en el ejército, aprendió allí el árabe en la época prácticamente de Lawrence de Arabia, hasta llegar a ejercer labores diplomáticas de Oriente Medio, siendo hecho caballero, su título que tiene de Sir por la reina, el año 1974. Él entonces se dedica a enseñar en Cambridge y se especializa en el derecho islámico. Llega, por lo tanto, a dirigir finalmente luego en Londres una escuela que se crea de estudios orientales en la universidad. Pero Anderson era un evangélico conservador y él reconocía el deber cristiano también de la caridad en su intento de ayudar a los menos privilegiados, pero también el derecho a la libertad de empresa y de economía. Mantenía el equilibrio que hoy brilla por su ausencia en gran parte de los movimientos y pensadores cristianos. Aceptaba las desigualdades de la vida, pero por otro lado buscaba mostrar la compasión de Cristo en ella. Y esto influyó mucho en Stott. En los años 60, él empieza a volverse más crítico del imperialismo cultural británico. Empieza a aprender algo, dice, de su hijo, que era Hugh, presidente del club laborista que había en Cambridge. Había pasado al otro partido que su padre. Y ve la necesidad de una mayor conciencia social y se hace más sensible también el padre a lo que empezó a propugnar en esta charla que dio en llamar la mundanalidad cristiana. Era el sentido que él veía en reformadores, puritanos, en los avivamientos del siglo XVIII, en la filantropía del XIX. Esa contribución que él tuvo al Congreso de Kiel reconoce que la fe evangélica ve el mundo tal y como es, en su desigualdad, injusticia, bajo el juicio de Dios, pero rechaza al mismo tiempo la teología secular que defiende que el cristianismo ha de adaptarse y aceptar estas realidades. Ve la importancia que tiene también la cultura, la riqueza, la política, el derecho, las relaciones, la educación, el trabajo, el entretenimiento, pero vistos como dones de Dios que han de servir el propósito del Creador, del autor de la vida misma. Y este es otro músico que estuvo en la iglesia de John Stott, Garth Hewitt, y que hizo esta canción de que debemos ser una luz encendiendo una vela, por pequeña que sea, en este mundo. Light a candle in the darkness. Light a candle in the night. Enciende una vela en la oscuridad. Estaba lloviendo en Memphis la noche que él murió. El cielo parecía llorar, en referencia, claro, a la muerte de Martin Luther King. Garth Hewitt estuvo muy comprometido con un fondo de la Alianza Evangélica Mundial que se llamaba el Fondo de la Lágrima, que se dedicaba a recoger la ayuda de muchas iglesias para trabajos y proyectos humanitarios en todo el mundo. Él vive todavía, estuvo en Madrid una vez, organicé yo en parte su concierto aquí, cantando solo, y ahora vive en Palestina, está en la parte de los territorios de conflicto que hay en Israel desde hace años, y durante su estancia en Londres asistía a la iglesia de Stott, donde fue influenciado también por su visión del cristiano en el mundo. Light a candle in the night. On a Sunday.
Norman Anderson era anglicano, como también Fred Catherwood, del que vamos a hablar ahora. Sir Fred Catherwood era también bautista, casado con la hija del predicador galés Martin Lloyd-Jones. En los años 60 fue director del Consejo Nacional para el Desarrollo Económico, proveniente también de una familia responsable del transporte público en toda la región de Irlanda del Norte. Había entrado en la política conservadora y llegó a ser el vicepresidente del Parlamento Europeo del año 1969 al año 92. Durante esa época es que estuvo también en Madrid en el primer congreso organizado en la Universidad Complutense por el Consejo Evangélico de Madrid, que se acababa entonces de fundar. Sir Catherwood, que ya no está entre nosotros, como Anderson, partió con el Señor después de estar muy enfermo los últimos años neurológicamente. Había sido hecho caballero también como Anderson por la reina Isabel II, y el año 71 recibe el título de Sir después de haber sido durante mucho tiempo presidente también de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos. En el año 64, Catherwood publicó un libro sobre el cristiano en la sociedad industrial. Su actividad en el área pública de fomento de la empresa y de relaciones comerciales también la acompañaba, como Anderson, de una conciencia social con sensibilidad también por el pobre, por el menos privilegiado. Esta visión conservadora compasiva, podríamos llamarla, se enfrenta, claro, al gobierno de Thatcher en los años 80, que tenía muy poco realmente de ese toque que tenía Sir Catherwood. Empieza a tener conflicto con ella y vemos también que disminuye su influencia en el Partido Conservador después de haber estado en la Unión Europea durante mucho tiempo como vicepresidente. Él vive en Cambridge la mayor parte de su vida, cuando no estaba en Bruselas, y donde asistía a la iglesia también bautista de la Gracia que pastoreaba Roy Clemens durante muchos años. La última temporada estuvo muy enfermo de Alzheimer, ¿no? Pero su viuda le sobrevive, la hija de Lloyd Jones, Elizabeth, que vive también, así como su hermana Anne, en el barrio donde vivían todavía los Lloyd Jones, en Londres, el barrio de Ealing. What do you do when a polite, pale-faced boy in his late teens stops you on the street and asks you for money? Politicians talk about zero tolerance. Aquí está la voz del propio Sir Catherwood cuando estaba en plenas condiciones mentales, hablando también de qué harías si un chico te pilla en la calle, te para y te pide dinero. Y da las diferentes respuestas que el mundo ofrece a alguien así. Es la conferencia de Sir Fred Catherwood que introduce realmente la actitud del cristiano en el mundo. We were all committed to full employment. La participación de Catherwood en las primeras jornadas culturales, como se dieron llamar a la fundación del Consejo Evangélico de Madrid, fue el año 1994. Hablaba de la responsabilidad social y política y cómo era un desafío para la Iglesia evangélica en la Nueva Europa. Consideraba el protestantismo y la influencia que ha tenido en la gestación de la sociedad moderna. Los textos fueron luego publicados también por el Consejo con una reflexión bastante amplia sobre multitud de temas que tienen muy poco que ver con el reduccionismo actual que hoy tienen muchos activistas políticos cristianos, ¿no? Nos muestran cómo había otra forma de ser evangélico y ser conservador, sin servir los intereses de un partido y ni utilizar a las iglesias para su propio interés. Me acuerdo de aquella visita a Madrid de Catherwood porque vino el abogado y político del Partido Popular que presidía entonces el Parlamento Europeo, Gil Robles, y él conocía a Sir Catherwood de Bruselas, ¿no? Y estábamos en la Universidad Complutense cuando él se acercó a visitarle y a saludarle. Y recuerdo lo que dijo particularmente Gil Robles. Dice que nunca olvidaría la forma en la cual oraba y leía la Biblia en una habitación
para todos aquellos políticos de cualquier partido que había en el Parlamento Europeo que quisieran unirse a él al mediodía. Y recuerda cómo se hizo aficionado incluso a asistir a aquellas reuniones y escuchar a Catherwood cómo explicaba la Biblia, y oraban también todos los políticos que querían, independientemente de su partido. Es la generosidad y la gracia que ahora muchas veces brilla por su ausencia. La humildad, la sencillez de la fe, de lo que expresaba como mundanalidad cristiana también Stott, y que desde luego está muy lejos del rechazo que despiertan ahora tantos políticos evangélicos. Todo esto Stott finalmente lo lleva por escrito en un documento que ha pasado a la historia. Es el llamado Pacto de Lausanne. Él lo hizo en el primer congreso de evangelización mundial que hubo en esta localidad suiza el año 1974. El documento habla de la necesidad de relacionar el evangelio con la sociedad. Ya en el 68, Stott organizaría también una conferencia evangélica propiamente sobre ética social, que contaba con John Galdwin, el director de un proyecto que lleva el nombre de un conde que fue evangélico en Inglaterra, conocido por su obra filantrófica, Shaftesbury. Entre los ponentes estaba el profesor de la cátedra más importante, Regius de Oxford, en teología moral y pastoral, Oliver Donovan, que también era conocido en la Iglesia del Sol porque de niño había formado parte del coro cuando empezó su ministerio John Stott. De esta forma va creando todo un clima, unas redes de contactos entre diferentes personas que empiezan a pensar sobre la necesidad y la responsabilidad cristiana del creyente en el mundo. El año anterior, John Capon, el editor de la principal revista evangélica que había en Gran Bretaña mensualmente, Crusade, se plantea lanzar una publicación nueva que tome todas estas inquietudes que han surgido a partir de Lausanne, de este congreso sobre ética social, de la actividad de Shaftesbury, y surge entonces una publicación a la que estuve suscrito durante muchos años, hasta su desaparición. Se llamaba Third Way, Tercera Vía. El nombre ya dice mucho de lo que quiere decir. Quiere decir que no hay muchas veces que optar, como tantas veces nos dicen, por lo opuesto cuando uno no está de acuerdo con lo establecido. El nombre viene del primer libro que escribió Os Guinness, el hijo de misioneros evangélicos en China que había estado con Schaeffer en el Abrí y que tiene su apellido de la famosa empresa de cerveza en Irlanda, de donde venían sus familiares. Él estuvo en la comunidad suiza del Abrí con Schaeffer a finales de los 60 y escribió un libro llamado Polvo de Muerte, una crítica cristiana de la contracultura, el año 73. Y de ese título viene precisamente en ese libro la frase de tercera vía como la opción que el cristiano tiene. En la revista se comentaban películas, música, libros, programas de televisión. Había entrevistas a personajes que no eran cristianos. Richard Dawkins fue entrevistado, Paulo Coelho, Noam Chomsky, Camille Paglia, Slavoj Žižek, Jerry Adams, Annie Lennox, Tony Blair, Werner Herzog o el propio Richard Branson. Eran entrevistados por cristianos que le preguntaban sobre cuestiones que podían ser de interés para un cristiano saber acerca de sus ideas y de su conocimiento de la vida. La revista desapareció el año 2016. Esta visión de la fe en relación con el mundo también me llevó a mí en su día a estudiar periodismo en la Universidad Complutense, después de haber estado en el Instituto de Londres para el Cristianismo Contemporáneo, en el cual nos enseñaba Stott. En aquella época vi cómo nacieron muchos de estos proyectos. Shaftesbury, por ejemplo, nace en el año 88 como un proyecto que había creado Stott con Catherwood, ¿no? Y vemos cómo realmente empieza a introducirse el concepto de lo que Stott llamaba la doble escucha. Oír a las preguntas del mundo y responder con la respuesta que nos da la misma Biblia. Es así también como se introduce ese ejercicio todavía hoy tan saludable de la doble escucha. De esto habla esta canción de Andy McCarroll de Belfast, el músico con el cual se marchó The H de U2 cuando estuvo a punto de dividirse y parar el grupo U2, su música. Él tenía esta banda llamada Apoyo Moral, Moral Support, y esta canción habla precisamente de esto. Hay un Dios, es más que un hombro sobre el que llorar, es más que una muleta sobre la que apoyarse, es más que una propaganda para encontrar ánimo.
Él es más que una ayuda para mantener la cabeza erguida, es más que un fenómeno psicológico, es más que una aspirina para la debilidad mental. Hay un Dios aunque no puedas verle. Hay una esperanza para ti y para mí. Es la realidad final de este siglo XX. 20th Century, el grupo de Andy McCarroll en los años 80, Moral Support. To be examined in your test tubes. Yes, even though he bears investigation by your modern methods. Seguiremos hablando del lugar del cristiano en el mundo, en el pensamiento ya del ahora centenario John Stott, de esa visión de la fe y del desafío que supone para nosotros en este programa de Al Trasluz. And the rain turns to rust in his eye. Estuvo Dani Panduro al control del sonido y José de Segovia recordándoles e introduciéndoles el pensamiento de estos hombres y su legado para el momento actual. Este programa lo pueden escuchar en Radio Dynamis, pero también en las plataformas en las que he subido como podcast. En SoundCloud lo pueden encontrar con excelente sonido, así como en iVoox, ¿sí? También están los últimos en Spotify. Volveremos la semana que viene con John Stott en Al Trasluz.